Mensaje número 7 de nuestra serie y el título de hoy es Yo me sujeto a Cristo. Ese es el llamado que Pedro nos va a hacer hoy día. Y una pequeña introducción para el mensaje de hoy es que vamos a dividir esta porción bíblica en 3 partes. Desde el versículo 8 hasta el versículo 22 vamos a dividirlo en 3 partes. ¿Ya? Son 3 mensajes en uno. Hoy viene un triple mensaje en uno. Para esta mañana. En la primera parte, desde el versículo 8 hasta el 22, ahí usted puede hacer una revisión visual. Pedro nos va a hablar y va a hacer énfasis en la formación del carácter del cristiano, desde el versículo 8 hasta el versículo 12. En la segunda parte, que vamos a estar profundizando desde el versículo 13 hasta el versículo 17, Pedro nos va a hablar y va a hacer énfasis en soportar el sufrimiento. Esto del sufrimiento no se ha terminado, no fue solo el capítulo 1, no fue solo los primeros versículos. Pedro va a hacer énfasis en saber en Cristo Jesús soportar el sufrimiento. Y la tercera parte, desde el versículo 18 hasta el versículo 22, Pedro va a hablar y va a hacer énfasis en la obra de Cristo por la iglesia. ¿Se entendió? Ok, vamos a profundizar en la primera parte, donde Pedro va a hacer énfasis en la formación del carácter, desde el versículo 8 hasta el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 8? Punto número 1, escríbalo. Formación en el carácter. Pedro va a hacer énfasis en la formación del carácter del cristiano, desde el versículo 8 hasta el versículo 12. Por eso él va a decir en el versículo 8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente y misericordiosos y amigables. Pedro dice, sean todos de un mismo sentir, sean todos amigables. Como dijimos, Pedro está formando el carácter de los perseguidos en la iglesia del Ponto, Capadocia, Bitinia, Galacia. Ya mostré un mapa en servicios anteriores, en enseñanzas anteriores, que Pedro está escribiendo a la iglesia que está siendo perseguida. Una iglesia que no la está pasando bien, no la está pasando para nada bien. Y en medio de esta persecución, el apóstol Pedro está animándoles a que formen su carácter. ¿A qué carácter? Al carácter de Cristo. Ese es el carácter que todos nosotros como iglesia tenemos que formar, tenemos que desarrollar. Formación de carácter. Hablábamos hoy, por ejemplo, cuando estábamos dando la clase para los que se van a bautizar el próximo domingo, que cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, hay una naturaleza en nosotros que debe de morir. Hay una naturaleza humana, hay una condición, hay un viejo hombre, un antiguo hombre, refiriéndose a hombre y a mujer, que tiene que mudar, que tiene que salir de nosotros. Y por eso, ¿no es cierto?, es importante que esto del bautismo se pueda entender, se pueda comprender, porque el hecho de bautizarnos tiene que ver con mudar ese viejo hombre, tiene que ver con dejar esa antigua y pasada manera de vivir. Y Pedro acá está apuntando al crecimiento en el carácter y está apuntando a la formación del carácter de la iglesia perseguida. Entonces, no es solo que vamos a ir a la iglesia donde hay una liturgia que ya tiene un orden, que ya está establecido, no, sino que también esto tiene que ver con formación de carácter. Su carácter, hermano y hermana, se tiene que formar, se tiene que cambiar. Hay personas que tienen un carácter más fuerte, otras que tienen un carácter más dócil, hay de todo, ¿ya? Pero nuestro carácter tiene que ser mudado, dejado atrás. Y es el carácter de Cristo, el carácter de la persona de Jesús, el carácter el que nosotros tenemos que alcanzar. ¿Cuál fue el carácter de Jesús? Bueno, lea los 4 evangelios y usted va a ver el carácter de Jesús. Una persona de fe, de convicción, de obediencia, que hace la voluntad de Dios, que ama al prójimo. Ese carácter de Jesús es el que Pedro quiere que la iglesia perseguida forme, porque ese fue el carácter que Jesús formó en Pedro. Pedro fue un testigo visual de Jesús, un testigo ocular de Jesús, caminó con Jesús, fue parte del círculo cercano de Jesús, el apóstol Pedro, y Cristo formó el carácter de Cristo en Pedro. Como Pablo también le habló a los Gálatas y les dijo, hijitos míos, como quien sufre dolores de parto hasta que Cristo se forme en ustedes.
¿Puede decir usted, Cristo, fórmate en mí? Dígalo, por favor. 1, 2, 3. Cristo, fórmate en mí. Ya no es el carácter de Salvador, aquel carácter que dejémoslo allí mejor. Es el carácter de Cristo. Es el carácter de Cristo. Y Pedro va a hacer énfasis acá en estos versículos a decir, sean de un mismo sentir, sean compasivos, sean amigables. Formación de carácter. Formación de carácter. Amándose, dice, fraternalmente, misericordiosos y amigables. A veces no damos ganas de ser amigables, no damos ganas de ser misericordiosos, pero vemos a Cristo y somos como Cristo y su carácter se forma en nosotros. Versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. No devolviendo mal por mal, no devolviendo maldición por maldición. Amigos y hermanos, formación, formación y formación del carácter. Formación del carácter. Me la vas a pagar. Esto no se va a quedar así. No, conmigo no se juega. ¿Le dijo eso Jesús a Judas? Me la vas a pagar, Judas. ¿Le dijo eso Jesús a Judas? ¿Dijo eso Jesús de su pueblo que lo traicionó? Me la van a pagar. Cuando esté en el cielo les voy a mandar un rayo a todos. Jesús nunca dijo eso. Formación de carácter. ¿Cuál es el carácter de Cristo? ¿Cuáles son los atributos y la naturaleza de la persona de Jesús? Ese es nuestro mejor modelo, ese es nuestro mejor ejemplo. Como Él tenemos que ser nosotros, para que nosotros sigamos sus pisadas, sigamos sus huellas, sigamos sus caminos. ¿Por qué Jesús no le dijo a Judas, me la vas a pagar? ¿Por qué hablamos de esto? Porque en el versículo 9 Pedro está diciendo, no devuelvan mal por mal, no devuelvan maldición por maldición. Todo lo contrario, bendíganse los unos a los otros. Y eso tiene que ver con formación del carácter. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar desde antes que lo escogiese. De hecho, ese acto de que Judas iba a traicionar a Jesús ya estaba profetizado desde los profetas. Isaías habló de eso, Jeremías habló de eso. Si no me equivoco, Amós también. Los profetas en el Antiguo Testamento anunciaron que Jesús iba a ser traicionado. Jesús ya sabía todo eso. Desde antaño él sabía que iba a ser traicionado. Pero le devolvió mal por mal. Una gran pregunta que me han hecho a lo largo de toda mi vida de enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué entonces Jesús escogió a Judas? Punto número 1, hasta los traicioneros, hasta los más malvados tienen la oportunidad de salvarse. Y Judas, siendo malvado y traicionero, Jesús lo hizo parte de su círculo porque le dio la oportunidad de salvarse. Y él fue el que, decidió. Punto número 2, porque Jesús nos enseña que Él amó a los que lo traicionaron, amó a sus enemigos hasta la muerte. Cristianos queridos, amemos a nuestros enemigos como Jesús amó a Judas. Ay, me traicionó, ay, habló mal de mí, ya no quiero salir porque habló mal de mí. Hermano, lea la historia de Jesús y Judas y salga de esa actitud pusilánime, por favor. Y ame a sus enemigos, sea valiente y agarre su dolor y llévelo a Cristo. Agarre su situación y llévala a Cristo. Agarre lo que sienta y vaya a Cristo. Señor, aquí está. Pasó, pero ¿qué es lo que me dice la Biblia acerca del perdón? ¿Qué es lo que me dice Pedro acerca de la formación del carácter? No devuelva mal por mal, no devuelva maldición por maldición. Sí, me la hicieron de toda... el llamado de Cristo para nosotros. Versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Recuerden, primera parte de esta porción bíblica, formación del carácter. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, dice Pedro. Ay. Y sus labios no hablen engaño. Hermanos, ¿por qué Pedro habla así? Porque había chisme en esa comunidad. Se estaban hablando mal de unos con los otros. Refrenen su lengua, dice Pedro. Refrenen la lengua. Porque Pedro sabía que estaban hablando mal de los unos con los otros.
No se estaban honrando los unos con los otros. Y el refrenar la lengua tiene que ver con dominio propio. Tiene que ver con la formación del carácter. Spurgeon dijo, el chisme emite un triple veneno. Daña al que lo dice, daña al que lo escucha y daña a la persona de quien se habla. Triple daño. Daña al que lo habla, daña al que lo escucha y daña al del que se está hablando. Dios condena el chisme. A Dios no le gusta el chisme. Dios odia el chisme. Lea la historia de la hermana de Moisés. En el libro de allá en Éxodo, Números, si no me equivoco, Éxodo creo que es. O Deuteronomio, no estoy seguro. Debería estar seguro, pero no estoy seguro. ¿Y qué les pasó por hablar mal del Hijo de Dios? Hermanos, refrenen su lengua, dice Pedro. Versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Acuérdense, formación de carácter. Pedro está formando el carácter, queriendo formar con la escritura el carácter de los hermanos, porque el carácter de Pedro también fue formado, caminando con Jesús. Y Pedro no era el más lindo de los 12 discípulos, todo lo contrario, era el que más se equivocaba, era el que tenía carácter más impetuoso, era el que tenía carácter más impulsivo, era el que más le embarraba. Pedro era el que más se equivocó, llegando al punto de negar a Jesús. Yo te he visto con Jesús. No, yo te vi con Jesús. No, mentiroso. Yo no. A mí nadie. 3 veces niega a Jesús, hasta llegar al punto en que Pedro, se dolió por su negación. Pero ¿qué dice el versículo 11? Apártense del mal y haga el bien, busquen la paz y síganla. Apártense del mal, busquen la paz y síganla. ¿Les gusta la paz a ustedes? ¿Les gusta seguir la paz? ¿Se consideran personas de paz? Busquen la paz, permanezcan en la paz, permanezcan en ella. Apártense del mal. Formación de carácter, iglesia. Formación del carácter. Cuando yo era niño, yo me crié en el campo, tuve una vida de campo. Fui explotado infantilmente de trabajar en el campo. Dios ya sanó esas heridas. Mi papá era un excelente amasador de caballos por excelencia. Hermanos, yo sé herrar caballos, yo sé ordeñar vacas. Todas esas cosas, sí, no se notan, no las digo, no las hablo, pero mi papá agarraba el caballo rápido ya, porque tenemos mucho material por cubrir. Agarraba el caballo, bueno, en aquellos tiempos, estamos hablando de la antigua, yo sé que hoy día hay muchas leyes distintas. Había un poste que se llama bramadero allá en nuestra cultura. Se amarra al caballo y se deja 3 días sin agua y sin comer para debilitarlo. Porque si no, no se deja tocar. No deja que nadie se le monte encima, si no sale volando como la película de Spirit. Entonces al caballo hay que debilitarlo 3 días, 4 días, si es necesario hasta 5, 6 días sin comer. Y cuando ya el caballo está débil y aguado, allí viene la persona y se le monta encima y el caballo no tiene fuerza para corcovear, se pasa por debajo, la cola, se le toca todo, se le hace todo un menjurje, un conjuro ahí al caballo, para que se acostumbre a que hay alguien que lo domina, Después de eso, ya débil, se lleva al caballo y se pasa por ríos donde hay aguas, por cercos, se le hace todo un proceso. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Formando el carácter del caballo, amansándolo. Yo no le estoy diciendo caballo a nadie ya, pero Dios tiene que amansar nuestro carácter. Dios tiene que formar nuestro carácter, porque a veces no queremos que nadie, y parecemos literalmente caballos no amansados. En el reino de Dios no es así. Dios te va a poner quizás en ese bramadero de su reino y allí hasta que te forme. Hermanos, fórmense. Aquella rabia, aquella iracundez, hermano, fórmese, sea como Cristo. Y Pedro está haciendo eso. Apártense del mal, no refrenen su lengua, hagan el bien. Eso es lo que dice el versículo 11. Apártense del mal, busquen la paz y síganla. Spurgeon también dijo, el mundo no lee la Biblia, dijo Spurgeon. Y tiene razón.
Si ya los que somos cristianos a veces no leemos la Biblia, mucho menos los que no están en Cristo, no están ni allí con leer la Biblia. Y Spurgeon dijo, el mundo no lee la Biblia. ¿Y qué lee el mundo entonces? El mundo lee cristianos. El mundo te va a leer a ti. El mundo los va a observar, los va a leer a ustedes. Usted va a ser conocido y conocida por su testimonio, por sus frutos, por su temperamento, por cómo es. Así va a ser conocido usted. Entonces, si su carácter no está formado a la imagen de Cristo, pídele a Dios que lo forme. Porque el mundo no lee la Biblia. El mundo lee a la Lina, el mundo lee a la Gladys, el mundo lee a mi esposa, el mundo me lee a mí, a la Alejandra, a Claudio, a Luis, a Carlos O'Brien, a todos lee el mundo. Esa es la Biblia que el mundo lee. Cristianos. Recuerden, formación de carácter. Versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Qué versículo más hermoso. Yo cuando estaba en la oficina, no me acuerdo qué día fue que preparé este mensaje, el martes creo que fue, miércoles, estaba leyendo esto y yo dije, wow, qué hermoso. Los oídos de Dios están atentos a las oraciones de los justos. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Formación de carácter. Si usted es una persona íntegra delante de Dios, si usted es una persona, ya no es que Dios esté a mi merced. Ya yo soy justo, Señor, respóndeme la oración. No, pero Dios atiende a nuestras oraciones. Él escucha nuestras oraciones. Dios está pendiente de los justos. Formación de carácter. Y aquí vamos a terminar el primer bloque de nuestro mensaje en cuanto a la formación de carácter. Pero tengo una pequeña aplicación al término de cada bloque. Y la aplicación de este primer bloque en cuanto a formación de carácter es que usted debe de tener el carácter de Cristo en la adversidad. Usted tiene que tener el carácter de Cristo en la persecución. Usted tiene que tener el carácter de Cristo en los momentos de bajón. Usted tiene que tener el carácter de Cristo en las crisis y en la enfermedad. Usted tiene que tener el carácter de Cristo en la escasez. Usted tiene que tener el carácter de Cristo en los momentos duros. Y usted tiene que reflejar carácter en la oscuridad. Cuando usted no mira nada, cuando está nublado todo y estoy reconfundido porque hay muchas cosas sucediendo, carácter de Cristo en ese momento. Carácter de Cristo. No su carácter que es traicionero, que le juega malas pasadas. A veces el carácter nos gobierna, nos domina. A veces el carácter nuestro carácter propio nos deja muy mal delante de las situaciones. Entonces, carácter de Cristo. ¿Se entiende lo que significa carácter? El carácter de Cristo, los atributos de Él, cómo Él fue, cómo Él caminó, cómo Él arregló las situaciones. Hermanos, lean los evangelios. A Billy Graham, cuando le preguntaron, ya estando en su lecho de muerte, que qué aconsejaba antes de partir al cielo, él dio una serie de cosas que aconsejaba para el cristiano, y una de esas cosas era, lean los 4 evangelios. Lean los 4 evangelios. Hermanos, lean los 4 evangelios y les aseguro que ustedes van a ser más sabios. Van a aprender mucho acerca del carácter de Jesús. Carácter en las tormentas de la vida. Cuando la persona viene a Cristo y al conocimiento de Dios, debe de haber un cambio, debe de haber una metamorfosis de carácter antiguo a carácter de Jesús. El carácter viejo debe de ser mudado y el nuevo debe de ser puesto. Y este es el carácter de Jesús. El carácter nuevo puesto en el creyente es el carácter de Jesús, con sus frutos y con su Espíritu Santo. También debe de haber un metanoia, palabra en griego metanoia, que significa cambio de mente. La mente antigua, en la profecía de Ezequiel habla acerca de un nuevo corazón, un nuevo espíritu y una nueva mente. Dios dice en la profecía de Ezequiel que va a llegar un tiempo de que Él iba a enviar a su Hijo y le iba a dar a su pueblo una nueva mente, un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Y eso tiene que ver con metamorfosis, tiene que ver con cambio, tiene que ver con metanoia, cambio de mente. Usted no puede pensar como pensaba antes. Eso de me la vas a pagar, conmigo no se juega, esto no se va a quedar así. A veces, hermano, usted va a tener que agachar la cara y seguir nomás. Así es la cosa acá en el reino de Dios. No estoy diciendo de que todos tenemos que ser mansos, sumisos hasta la muerte. No, Jesús habla y dice, astutos como serpientes, pero mansos como paloma. Entendamos este principio.
Metanoia, cambio de mente, metamorfosis, cambio de carácter. Eso es lo que Dios quiere formar en ustedes, es lo que Dios quiere formar en mí primeramente, es lo que Dios quiere formar en ustedes, iglesia. Debemos de crecer. No todo el tiempo vamos a ser niños espirituales, no todo el tiempo vamos a estar allí, que me enseñen, que me prediquen. No, usted tiene que crecer, usted tiene que dejar la leche y comer alimento sólido. Tenemos que crecer. Bloque número 2. Ya dejamos la formación del carácter, ahora vamos desde el versículo 13 hasta el versículo 17 y este segundo bloque tiene que ver con soportar el sufrimiento, porque la iglesia estaba sufriendo. Versículo 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Este versículo está enfocado en sufrir. Ya he explicado varias veces anteriormente de que Dios no es que Dios anhele nuestro sufrimiento. No es que Dios quiera que nosotros suframos. Como dijimos una vez acá, sufre pedazo de animal. No sé si se acuerdan. No se acuerdan. Mejor que no se acuerden. Pero no es que Dios anhele nuestro sufrimiento. Sufre, pásala mal. No. Ese no es el deseo de Dios. Dios se siente y se duele cuando nosotros también la estamos pasando mal. Pero muchas veces el sufrimiento y las dificultades en la vida nos sirven a nosotros para que nos acerquemos a Dios y para que nuestra fe sea más pura y buena, dice también Pedro. La NBI, la nueva traducción viviente, dice en este versículo 13, ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño a ustedes si están deseosos de hacer el bien? Bueno, cuando nosotros hacemos el bien, ¿quién quiere hacernos el mal? Pero lamentablemente hay un enemigo que quiere hacer el mal siempre en contra de nosotros. Todos conocemos a este chico Kirk que mataron hace 2 semanas en Estados Unidos con un francotirador. Y el muchacho haciendo el bien, hablando, defendiendo la fe, y le pasa esto. Bueno, hay un enemigo que cuando se ve amenazado, ataca. Versículo 14. Este segundo bloque tiene que ver con soportar el sufrimiento. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Pedro dice, no se preocupen por la intimidación de los romanos que los quieren matar, que los quieren perseguir. Tranquilos, tengan paz, dice Pedro. Lo que tienen que entender, dice Pedro acá, es que si sufren por causa de Dios, es un sufrimiento que vale la pena. Y considérense bendecidos, dice Pedro, considérense bienaventurados si sufren por causa de Dios, porque ese es un sufrimiento que vale la pena. Pero imagínense si sufrimos por cosas que no valen la pena, ese sufrimiento sí es miserable. Sufrir por cosas que no valen la pena, por cosas terrenales, por cosas netamente que tienen que ver con nada con Dios. Pero si nosotros sufrimos por Dios, por amor a Él, dice Pedro, bendecidos sean ustedes. Es un privilegio, dice Pedro, en otras palabras, sufrir por Cristo. Es un privilegio, qué bendición. Cuesta entender este concepto, ¿cierto? Pero es lo que las Escrituras dicen. Versículo 15. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro aquí está diciendo, estén preparados para cuando enfrenten acusaciones. Cuando alguien venga y los acuse y les diga, usted escuche, usted procese y usted responda sabiamente, mansamente, pero también profundamente. Esa es la conducta, esa es la actitud cuando alguien viene, toca la puerta de mi casa, esto es solo un ejemplo, y viene a acusarme de cosas. Mi primera reacción no es devolverle un combo en la cara. Bueno, vamos a ver, sentémonos, ¿qué pasó? Entonces Pedro apela a la madurez, apela a que el sufrimiento que se está pasando, que sea bien soportado, que sea bien manejado, que no nos rompamos al primer calentón, que no nos quebremos al primer golpe del enemigo.
Eso es lo que dice el versículo 15. Leamos el 16. Perdón, estoy un poco mal de mi garganta. El 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Pedro dice que con tu buen testimonio, debes de avergonzar a los que te tienen por malo. Si alguien viene y te dice de que tú eres así, Pedro dice, entonces muestra con tu buen testimonio de que lo que están diciendo de ti no es así. Que los demás que te acusan o que te hablan o que critican, dice Pedro, avergüénzalos con tu buena conducta, probando de que no es así de lo que están diciendo. Probando, dejando en claro de que lo que se está pensando de ti no es como verdaderamente se está diciendo. Pedro habla de avergonzar a los demás con el buen testimonio y con buena conducta y con una buena conducta en Cristo Jesús. Y esto tiene que ver, amigos, con soportar. Hay un versículo en la Biblia que lo vamos a leer en esta serie que dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien comerse. Y después dice de que nosotros tenemos que resistirlo y él huye de nosotros. ¿Cuál es la clave en esa palabra? Resistir. Resista, deja que vengan los ataques, que vengan las cosas, que vengan, y usted resista, y el diablo al ver la resistencia, al ver que usted no se está moviendo, que usted no está cediendo, que usted no se está entregando, se va. Pero para resistir, para tener esa capacidad de resistencia, tiene que ser una resistencia sabia en Dios. Versículo 17, ya el último del segundo bloque en cuanto a soportar este sufrimiento. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios es así, lo quiere y así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Qué es mejor, dice Pedro, sufrir haciendo el bien o sufrir haciendo el mal? Obviamente que sufrir haciendo el bien. Y la aplicación de este segundo bloque es la siguiente. ¿Cuál es el propósito entonces a veces de enfrentar pruebas? Ponga atención. Las pruebas nos llevan a la maduración de la fe y del carácter. Las pruebas y las dificultades o el sufrimiento nos ayudan al fortalecimiento de la esperanza en Dios. Las pruebas, las dificultades y el sufrimiento nos capacitan para fortalecer y consolar a otros que están sufriendo. Porque nosotros ya pasamos por ahí. El sufrimiento, las dificultades nos permiten crecer en una mayor dependencia de Dios. A través de la aflicción, nosotros los creyentes podemos ser conformados a la imagen de Cristo. A través de la aflicción, el creyente adquiere una fe más preciosa que el oro, y a través del sufrimiento y las dificultades, el creyente tiene como fin la glorificación de Dios. Ese es el fin del sufrimiento. Que usted puede decir, Señor, yo te glorifico en medio de la dificultad, yo te glorifico en medio de las pruebas. Pero el primer bloque tenía que ver con formación de carácter, y aquí Pedro nos habla de que el sufrimiento también forma nuestro carácter. Todo esto enfocado en una sola cosa. Y vamos a entrar a nuestro tercer bloque, que tiene que ver con la obra de Cristo por su iglesia. Versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El justo por los injustos. Déjeme explicarle esto. En el Antiguo Testamento tenemos lo que se llama propiciación y expiación. Esto significa que en el sistema sacrificial, cuando un israelita cometía pecado, tenía que ir a agarrar un animal para llevarlo
allá al tabernáculo y ese animal tenía que morir por él. Allí nosotros ya vemos que un animal que no tiene nada que ver, muere por uno que sí tiene que ver. Ya vemos allí algo que se llama sustitución. Y así fue desde Moisés hasta Cristo. Y cuando Cristo viene por nosotros, a morir por nosotros, también Él siendo justo, muriendo por los injustos, muriendo por un Judas, muriendo por un pueblo que lo traicionó, muriendo también por mi pecado, por tu pecado, por el pecado de todos. La injusticia de nosotros puesta en un justo. Y eso es lo que Pedro dice, que Jesús murió el justo por los injustos. Y aquí es cuando Pilato estaba delante de todo el pueblo y dice, ya, ¿a quién suelto? ¿A Barrabás o a Jesús? A Barrabás, decía. Y Barrabás sí fue un criminal, sí fue un malhechor, sí fue un pecador, sí fue una persona completamente mala, quizás más mala que Judas. Y el carcelero, el soldado romano esperando la orden allí de Pilato diciendo, ya, pues, ¿a quién suelto? Y todos dijeron Barrabás. Y no me puedo imaginar al carcelero yendo para allá. Barrabás, tenés suerte. Alguien más está muriendo por ti. ¿Sabes, Barrabás, que hoy día no vas a morir? Ah, ¿de verdad? Sí, Barrabás, porque el pueblo quiere que tú seas liberado y que alguien que no tiene nada que ver con la maldad va a morir por ti, Barrabás. Oh, ¿de verdad? Sí. El justo muriendo por los injustos. Barrabás nos representa a nosotros. Por eso es tan famosa la historia de Barrabás. Porque Barrabás representa, miren, saque el nombre de Barrabás y ponga su nombre en él. Y usted va a ver cómo Barrabás, o como Salvador, por poner mi nombre en vez de él, fue salvo por alguien que nada que ver. Eso se llama sustitución. Sustitución. El justo muriendo por los injustos. Es preciosa la obra de Cristo acá. El justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Toda la obra de Cristo se resume en que Él murió por nosotros para llevarnos a Dios. Ahora quiero que leamos desde el versículo 20, 19 y 20. Estos están conectados. Ya estamos terminando, iglesia. Estamos en el tercer bloque de nuestra enseñanza. La obra de Cristo por la iglesia. Ese fue el título de nuestro tercer bloque. 19 y 20, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Por favor, aquí tenemos que detenernos. Y póngame, por favor, mucha atención. Pedro está hablando en este tercer segmento de la persona de Jesús, de que el justo murió por los injustos, y también está diciendo en el versículo 19 que Jesús al morir fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y que esos espíritus encarcelados, Pedro está haciendo énfasis a los días de Noé. Esos del diluvio para atrás se llama era prediluviana, y del diluvio para adelante hasta el día de ahora se llama era postdiluviana. Entonces, cuando Noé hablaba y decía, va a llover, entren al arca porque se van a morir, muchas personas murieron. Y el estado de muerte de estas personas que quedaron allí, Pedro aquí está diciendo de que quedaron como un estado de muerte y ese estado de muerte es como un estado de encarcelación. Yo no sé dónde es eso. Los teólogos, los estudiosos de la Biblia no se ponen de acuerdo. No se sabe dónde es eso. Lo que sí yo les digo es de que no es el purgatorio, porque nosotros no creemos en eso. Pero hay un estado donde todas estas generaciones prediluvianas quedaron, y dice acá el texto de que Jesús también al morir fue y les predicó a ellos. Yo no me voy a meter aquí a dar explicaciones por las cuales yo no tengo claridad. Pero el punto acá es de que hasta estas personas fueron bendecidas, hasta estos espíritus encarcelados que quedaron quizás en un estado de yo no sé de qué, que solo Dios sabe, fueron bendecidos por la muerte de Cristo. Espero que se entienda lo que hay explicado. Pero hasta los que todos quizás los que murieron en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, hasta ellos quizás fueron bendecidos por esta muerte.
Una muerte tan grande que marcó tanto la vida, la historia del mundo, la muerte de Jesús. ¿Ustedes saben por qué nosotros nos reunimos el día domingo? Porque el último día de la semana no es el domingo, es el día sábado. Ese es el último día de la semana y el primer día, técnicamente hablando, de la semana es el día domingo. Pero nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que el domingo, un día domingo fue el día en el que Jesús resucitó. Domingo de resurrección. Entonces, la primera iglesia, cuando nace la iglesia en Hechos 2, deja el día domingo como conmemoración de la resurrección de Jesús para que la iglesia se reúna. Entonces nosotros nos reunimos los días domingo en la iglesia porque es considerado el día del Señor y es considerado el día en el que Jesús Por favor, apréndalo ya, es muy importante. Si algún día alguien le pregunta, ¿y por qué se reúnen los domingos? Porque fue el domingo el día en el que Jesús resucitó y la iglesia y el pueblo cristiano conmemora la resurrección de Cristo el día de reunión. Ese es el día del Señor. Lindo, ¿no? Pues así de grande fue la obra de Cristo en la cruz, que marcó tanto. Y leemos acá, en el versículo 21, ya estamos terminando, yo sé que ya lo dije, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. Voy a ser muy enfático en esto. Hoy día enseñábamos esto a los que se van a bautizar. Yo les hice una pregunta. ¿Usted se va al cielo si se bautiza? Ellos dieron sus respuestas, pero la respuesta es que sí. Porque la salvación no es por medio del bautismo. La salvación es por medio de Cristo, es por medio de la fe y es por medio de la gracia. Entonces, ¿para qué me bautizo? Me bautizo para testificar públicamente mi fe. Me bautizo para participar de la muerte y la resurrección de Cristo en la cruz. Y acá está diciendo Pedro que el bautismo corresponde a vivir una vida nueva y una vida con una conciencia buena. En eso nos ayuda el bautismo. Y terminamos en el versículo 22. Esta sección era larga, este mensaje de hoy era un poco largo. Versículo 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles y autoridades y potestades. Pedro termina diciendo de que todos y todo está sujeto a la persona de Cristo. Todo está sujeto a la persona de Cristo. Y por eso el título de nuestro mensaje es Sujeción a Cristo. Y para terminar, hermanos, quiero animarles de que usted se tiene que sujetar a Cristo. Sujétese a Cristo, sujétese a Cristo. Y así usted podrá soportar el sufrimiento. Sujétese a Cristo y así usted podrá formar carácter al carácter de Cristo. La iglesia está sujeta a Cristo. Hermanos, sujétese a Cristo, agárrese de Él y sálvese. Agárrese de Él y sánese. Agárrese de Él y libérese. Agárrese de Él y restáurese. Agárrese de Él y Él romperá su pecado, Él romperá su rebelión, Él romperá las tinieblas en su vida, Él romperá la depresión, romperá las cadenas, romperá las adicciones. Sujétese a Cristo y Él lo hará libre. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.